Buenas noches, mis hermanos. Como siempre, solo por la gracia de Dios, una vez más para seguir estudiando el tema del libre albedrío. Y ya tenemos claro qué es libre albedrío, ¿cierto? Pensar, hacer y ejecutar, decidir y ejecutar. Si pienso, para decir que tengo un libre albedrío, lo que pienso lo ejecuto. Si no lo ejecuto, no tengo libre albedrío, ¿ya? Entonces, es cierto, nosotros vamos a hacer un pequeño resumen antes de la oración. Nosotros pensamos muchas veces ciertas cosas, aún las ejecutamos, las hacemos, pero finalmente todo está dentro de la providencia y la gracia de Dios. Entonces,
pensar, hacer y ejecutar. Si no, no es libre albedrío, pero tenemos que tener cuidado de no confundir la justicia civil con el libre albedrío, porque son dos cosas muy distintas. Pero antes de entrar en el tema, porque comenzamos a ver, dijimos en nuestra clase pasada que no era tanto el problema si usted podía decidir si iba o no iba, si entraba o salía de la casa, si se bañaba o no se bañaba. El problema se centra en el orgullo pecaminoso del hombre, en decir que él puede decidir recibir a Dios, decidir rechazarlo, decidir buscarlo, decidir amarlo, decidir todas estas cosas en cuestiones espirituales. Ahí es donde está la gran controversia. ¿Por qué? Porque el viejo hombre siempre quiere tener el parte de honor y de gloria en lo que se hace para Dios. Vamos a comenzar con oración, como siempre. Vamos a invocar el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entramos en tu presencia, Señor, para pedirte perdón por cada uno de los pecados que hemos cometido este día con nuestros pensamientos, palabras y acciones, Señor. Pedirte en el nombre de Jesús que seas tú perdonándonos, Padre Santo. Y como siempre te pedimos, Señor, que nos mantengas firme bajo tu gracia, hasta que vayamos a tu presencia o tu Hijo Jesucristo venga por segunda vez. No permitas que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. Aparta de todos tus hijos, Señor, toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte para que seas tú nuestro guía ahora en este momento de estudio, Señor, que des discernimiento a mis hermanos para que puedan discernir tu palabra y sabiduría a mí para enseñarla, Señor, para que no me aparte ni a diestra ni a siniestra. En el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos y te hemos orado con la guía del Espíritu Santo. Amén. Los abostezos son como de cansancio ya de haber parado un día de trabajar. Entonces, comenzamos viendo los 5 puntos arminianos, ¿cierto? Y el primero es que el hombre tiene libre albedrío o habilidad humana para buscar a Dios. ¿Qué enseñan ellos? Retomemos ese puntito. Que aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída, el hombre, sin embargo, no ha perdido del todo su capacidad espiritual. O sea, tiene capacidad para decidir. Y que Dios en su gracia capacita al pecador a fin de que por su propia voluntad se arrepienta y crea, ¿cierto? Y entonces dijimos que íbamos a mirar, a desmentir estos puntos con la misma Biblia. Y oímos acciones como estas. Es que yo me arrepentí. Y finalmente el arrepentimiento no es de nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios con su santa palabra, con su santa ley, que nos lleva a ver lo miserables y pecadores que somos. Entonces, eso que ellos dicen que se pueden arrepentir es falso. Y como siempre, la Biblia dice, no es lo que decimos nosotros los luteranos, no es lo que dice X o Y persona, no. La Biblia dice, en Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y el arrepentimiento tiene 3 pasos claros, porque si no, no es un verdadero arrepentimiento. Judas se arrepintió, pero se quedó ¿dónde? En el primer paso. ¿Cómo sabemos que se quedó en el primer paso? Porque fue y tiró sus monedas, las devolvió y le dijo a la gente, ese que yo entregué es un inocente, esto y lo otro. Y ese es el primer paso del arrepentimiento, sentir dolor por el pecado. El segundo es confiar en el perdón que Dios nos da a través de Jesucristo. Judas no buscó a Jesús para el perdón. Y el tercero es con la ayuda del Espíritu Santo apartarnos del pecado.
Y nosotros finalmente no podemos arrepentirnos. Nosotros no podemos por nuestros propios medios decir yo me arrepiento. Y vamos a ver que es Dios el que habla arrepentido, lo que puede decir alguien, bueno, sí, pero ahí no habla de ningún arrepentimiento. Puede aplicarse a muchas cosas. Entonces, para que no dejemos que la imaginación de las personas vuelen, seguimos diciendo, porque es que ese es el problema. Muchas veces cuando leemos un texto y ponemos a bailar nuestra imaginación, la ponemos a volar y resultamos diciendo un día de cosas, ¿y quién de nosotros no lo ha hecho? Ahí sí podemos decir el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, que tenemos el Espíritu Santo que nos dice, cuidado, se equivocó, corrija, eso no es. Entonces, para mirar que si es Dios el que ha dado el arrepentimiento o el que da el arrepentimiento, miremos lo que dice Hechos 11:28. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, Dios es el único que nos puede dar ¿qué? El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Miren, nosotros en nuestro viejo hombre, la ley moral que tenemos inscrita en nuestros corazones, que no fue nublada totalmente, dicen ellos, no fue nublada totalmente, a pesar de que ellos digan que esto se utiliza para poder ir a Cristo. No, eso nos sirve ¿para qué? Para saber que hay un Dios, para saber que algo que estamos haciendo es malo. Y por eso, aunque el incrédulo, Romanos dice que los que pecaron sin ley hacían las cosas que eran de la ley, o sea, transgredían la ley. ¿Por qué? Porque el hombre natural, a pesar de que no ha sido llevado a un arrepentimiento, él sabe que robar es malo, sabe que adulterar es malo, pero aún así hace las cosas. Entonces, lo primero que ellos enseñan, en el primer punto, que el hombre tiene esa capacidad para decidir arrepentirse y creer, ya vimos que es falso. Ellos dicen también que cada pecador tiene libre albedrío y su destino eterno depende de cómo lo use. La libertad del hombre consiste en poder escoger el bien y rechazar el mal en la esfera de lo espiritual. O sea que nosotros podemos decidir dónde vamos a pasar nuestra eternidad. O aún podemos decidir cómo es que vamos a llegar a la vida eterna. Entonces, como yo tengo estas capacidades para decidir, podría decir, bueno, yo puedo comprar mi salvación con mis obras. Yo decido. Sí, yo decido que no es como Dios manda, porque estando, cada pecador tiene libre albedrío y su destino eterno depende de cómo lo use. Pienso, hago y ejecuto. Entonces yo voy a decir, bueno, entonces la salvación mía depende que después de que yo me muera, los hermanos míos me ayuden para la salvación, mi familia me ayude. O depende de las obras que yo pueda hacer también. Yo creo que haciendo obras puedo ganar, porque es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso, hago y ejecuto. Eso es libre albedrío. Pero una vez más, ¿qué dice la Biblia? En el Salmo 49, 7 y 8. Si piensa que alguna persona le puede ayudar, y esto podríamos llamarlo como un soborno a Dios. O sea, yo querer comprar algo que necesito, pero Dios dice que no lo puedo tener, entonces yo en esta actitud quiero tratar de sobornar a Dios. ¿Cómo es? El Salmo 49, 7 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate. Primer punto descartado, yo no puedo decidir cómo voy a ser salvo y dónde voy a pasar mi eternidad. Y diríamos, ¿por qué este punto? Porque es que hoy en día es normal que después de que las personas se mueren, se mandan misas para que la persona sea llevada al cielo, para que sea sacada del purgatorio, para que sea sacada del infierno. Porque, ¿qué dicen ciertas enseñanzas? Los pecados veniales se pagan en el purgatorio. Los pecados mortales, las personas que mueren con pecados mortales van al infierno. Y entonces, debido a las mandas y todo,
ellos van siendo perdonados y van ascendiendo. Pero Dios dice que ninguno de ellos. Pero si usted piensa, o sea, como tengo libre albedrío, la libertad del hombre consiste en poder escoger el bien y rechazar el mal en la esfera de lo espiritual. O sea, yo decido que por mis obras me voy a salvar. ¿Y qué dice el Salmo 49:8? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Mire, no importa cómo usted lo piense, como usted lo diga, señores que enseñan que tenemos libre albedrío, no tenemos ninguna capacidad de nosotros escoger el bien y el mal. Sí tenemos la capacidad de decidir dónde vamos a pasar la vida eterna, pero sí es en el infierno, porque es lo que siempre hace el hombre, el mal. Y vamos a mirar por qué. Porque el tercer punto de lo que estamos hablando dice: la fe es un acto del hombre y precede al nuevo nacimiento. La fe es el don del pecador a Dios, es lo que el hombre contribuye a su salvación. Aquí sí está dura la cosa. ¿Por qué? Porque oímos personas que tienen esta expresión: yo tengo mucha fe, yo en mi fe me arrepentí, yo en mi fe busqué a Dios, yo en mi fe entregué mi vida al Señor. Entonces, ¿qué enseñan estas doctrinas? Que la fe es un acto del hombre que precede a ¿qué? Al nuevo nacimiento. O sea que dicen que la fe es el don del pecador a Dios. Somos nosotros que logramos la fe, creamos la fe para poder contribuir a nuestra salvación. Pero una vez más, ¿qué dice la Biblia? Y para creer, para nacer de nuevo, para poder mirar a Jesús como Señor, como Salvador, necesitamos, es cierto, la fe. Pero la fe no es ni un don suyo ni un don mío. ¿Qué nos dice Efesios 2:8? Nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que la fe suya, la fe mía, la fe del hombre pecador, no sirve para la salvación. ¿Y por qué no sirve para la salvación? Porque no puede ver a Jesús como su Señor. Por más fe que usted diga, que yo tengo fe, que yo creo que esto y que lo otro, si Dios no es el que ha dado esa fe no servirá. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Enseña Santiago 2:19. Y Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Jesús nos la explicó allá en Juan 17. Él hizo la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que lo diera a conocer al mundo. Y Él lo hizo perfectamente. Entonces, ¿cuál es la fe que yo debo tener para poder ser salva? Lo que llamamos la fe salvífica o la fe revelada. ¿Por qué? Porque hay una fe natural. Y esa fe natural la tenemos todos los hombres. Sabemos que Dios existe, sabemos de la creación y aún nombramos a Dios. Aún decimos ser creyentes porque nombramos a Dios. Pero recuerdan el ejemplo del fariseo. El fariseo nombraba a Jesús. Hoy en día muchas personas abren la Biblia y hablan de Dios, pero ¿qué presentan? Un evangelio social. Aún presentan esto: ah, sí, usted tiene la capacidad, el don de obrar la fe para usted ser salvo. Dios lo llama a que utilice esa fe que tiene para que vaya a Él. No, esa fe no sirve. Entonces, no puede servir la fe que tenemos nosotros, con que venimos a este mundo, que es una fe natural para la salvación. La única fe para la salvación es la fe salvífica, que nos muestra a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero también Romanos 3:28 nos dice: concluimos pues que el hombre justificado por la fe
sin las obras de la ley. Y una vez más, tenemos que tener cuidado con esta fe, porque esta fe es una fe salvífica, no es una fe común. Pero si alguien persiste en insistir con sus obras para ser salvo, también es bueno que mire Isaías 64, 6. ¿Qué dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Por qué? Porque el decir que yo puedo obrar la fe para contribuir a mi salvación es una obra. Eso es una obra y está totalmente descartada. Entonces no tenemos libre albedrío en decidir ir a buscar a Dios, o decidí creer en Dios, decidí entregar mi vida al Señor, no. Este primer punto lo podemos resumir de la siguiente manera según la Biblia. Vamos a ver cómo lo podemos resumir. ¿Se acuerdan que hablamos en alguna clase que un muerto no puede hacer nada? ¿Cierto? Y vimos en el devocional de ayer de Eclesiastés 9 que más vale perro vivo que león muerto. ¿Por qué? Porque el muerto no puede hacer nada, ni sabe nada. Pusimos el ejemplo que si fuéramos a una funeraria y le dijéramos a este muerto, venga, levántese que lo están esperando en la casa, no iría. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, lo resumiremos este primer punto, que ellos dicen que nosotros tenemos el libre albedrío para decidir dónde iremos a pasar la vida eterna, para obrar la fe, para nosotros creer y escoger. Pero Efesios 2:1 que nos dice: y Él os dio vida cuando vosotros estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Primer punto, nacemos muertos espiritualmente. Todos, sin excepción. Romanos 5:12 dice: porque por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No en vano le dijo Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Pero tenga en cuenta que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros venimos a este mundo muertos espiritualmente, alejados de la presencia de Dios. Romanos 3:23, 22, última parte 23, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el primer punto es que usted y yo estamos muertos, venimos muertos espiritualmente a este mundo. Jesús le dijo al que lo quería seguir: deje que los muertos entierren a los muertos, usted venga y sígame. Oiga, ¿cómo así un muerto enterrar a otro muerto? ¿Y eso cómo se puede? Claro, se estaba refiriendo a los muertos espirituales. Hoy en día hay muchos muertos espirituales caminando en el mundo, pero ellos creen que están vivos. Ellos creen que Dios escucha sus oraciones, ellos creen que ellos pueden ir a Dios, ellos creen que ellos pueden buscar a Dios. Y esto no es cuestión de orgullo, no, ni de que nosotros seamos mejores que ellos, no. ¿Cuál es la única diferencia? Jesucristo. Esa es la única diferencia entre un incrédulo y un creyente. Entonces, si estamos muertos, si yo le dijera a usted: venga, usted muerto, le pasó, a él le gustaba mucho el mondongo cuando estaba vivo, pasémosle un platico de mondongo por la nariz. ¿Será que el muerto haré? Mondongo. No, se lo puede pasar, echárselo encima, meterlo en la boca, metérselo a la boca, igual no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque él ya no tiene sabor, ya no tiene gusto, ya no siente hambre. Lo mismo sucede con usted y conmigo y con las personas como venimos a este mundo. Dice 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Segundo punto, no tenemos la capacidad para entender la palabra de Dios mientras estemos muertos espiritualmente. Señores arminianos, digamos el nombre propio, y toda doctrina que enseñe que usted tiene libre albedrío para buscar a Dios,
para decidir creer. ¿Dónde está? No la hemos visto. Lo que ustedes dicen lo desmiente la Biblia. Y como estamos actualmente, entonces, ¿será que yo puedo obedecer a Dios? ¿Será que yo quiero sujetarme a Dios? No. Así como ese muerto no se puede parar cuando yo le digo, venga, vámonos para su casa que lo están buscando, mire que su esposa y sus hijos lo están llorando. De igual manera nosotros, muertos espiritualmente, no podemos, no queremos sujetarnos a Dios. Una vez más, ¿qué dice la Biblia en Romanos 8:7? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, mientras usted esté muerto espiritualmente, usted es enemigo de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay diferencia. Mientras esté usted en ese estado, usted es enemigo de Dios. Mire, ¿por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ojo con esta palabra ley acá, porque si vamos a mirar, a diferenciar de ley y evangelio, la tenemos que utilizar en el mismo punto que se utiliza el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores y asentado, sino que en la ley de Jehová se deleita de día y de noche. No quiere decir que este hombre goza sintiéndose feliz porque la ley le dice que es un pecador, un miserable, esto y lo otro. No, él se deleita en la palabra de Dios. Lo mismo es esta palabra ley acá, se está refiriendo a la palabra de Dios. El hombre no puede buscar a Dios mientras sea enemigo de Dios, porque dice, ni se sujeta a la ley de Dios y no deja ninguna duda, ni tampoco puede. Señores arminianos, ¿dónde es que yo puedo decidir a Dios? Muéstremelo con la Biblia. ¿Dónde es que yo puedo buscar a Dios? ¿Cómo es que yo hago si yo nazco espiritualmente muerto? Y Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida. Entonces no soy yo. Si ya Él me dio vida, Él es el que lo está haciendo. Pero mire, para desvirtuar esto, vamos a cerrar con 2 versículos. Para los que creen, ojo, para los que creen que pueden decidir buscar a Dios, para los que creen que pueden decidir ir a Dios, que creen que no, el pecado original, como vimos en el resumen primero, no nubló todo lo bueno del hombre, quedó una chispita allá y es la que Dios utiliza para llevar a la persona. No, lo que Dios utiliza para llevar al pecador a reconocer su pecado se llama su santa ley. Lo que Dios utiliza para dar el perdón de los pecados se llama su santo evangelio. Entonces concluimos que lo único que puede llevar a una persona al arrepentimiento para que reciba el perdón, y ahí sí diga, yo busco a Dios, porque ya lo puede decir porque está vivo, pero cuando vamos al contexto finalmente no sigo siendo yo, porque Filipenses 2:13 dice, Dios es el que pone el querer como el hacer en ustedes por su buena voluntad. Entonces finalmente, sino que como nosotros ya estamos vivos, ya podemos decir, yo busco a Dios, claro. ¿Pero por qué lo busco? Porque Él me dio vida, porque Él me perdonó mis pecados, porque Él me dio su Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar cómo Jesús le dijo a estas personas que murmuraban, que ellos creían que podían mirar a Jesús como ellos querían. Juan 6:43 dice, Jesús le respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. El 44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere, y yo le resucitaré el último día. Ah, pero ¿cuál? Si yo no necesito que el Padre me atraiga, no es que yo tengo libre albedrío. Yo pienso, decido y ejecuto. Yo tengo libre albedrío, yo no necesito que Dios me atraiga a mí. Mejor dicho, Dios es un mentiroso. ¿El poner eso en la Biblia? No. Entonces, ¿dónde queda mi libre albedrío? Señor, usted no tiene ningún libre albedrío. En lo espiritual no. Y como le dijimos, aún ni en la justicia civil, eso está sujeto al poder y a la voluntad de Dios. Y dice Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, si yo tengo libre albedrío para decidir obrar la fe
con la cual yo voy a creer y decidir dónde paso la eternidad, ¿para qué necesito yo a Jesús? ¿Para qué me dice Jesús que Él me eligió a mí? Si eso es mentiras. Jesús es un mentiroso. ¿Por qué Él no me eligió a mí? Fui yo, por mi libre albedrío, que decidí creer en Jesús. Fue yo, por mi libre albedrío, que un día hice una oración de fe, con la fe que yo me crié, y decidí recibir a Jesús. Mentiroso Jesús. Es lo que dicen estas personas que dicen que tienen libre albedrío. ¿Y será que Dios perdona a alguien que lo llame al mentiroso? No, Éxodo 34:7 dice que Él es misericordioso y perdona la maldad de todos. En su misericordia, en su amor. Pero lo que Dios tiene de amor y de misericordia lo tiene de justicia. Dice, pero no daré de ninguna manera por inocente al malvado. Ojo, Dios no tiene más justicia que amor, ni más amor que justicia. Dios es justo y es misericordioso. Entonces, con la Biblia abierta y con la seguridad de la verdad que hay en ella, podemos enseñar que si el hombre carnal no recibe pues las cosas que son del Espíritu de Dios, sino que las considera tontería, si por cierto está muerto en transgresiones y pecados, y es enemigo de Dios, no tiene por lo tanto ninguna facultad de determinar a lo espiritual si es bueno o es malo, y mucho menos, ojo, mucho menos de apropiarse de su gracia divina, y menos de prepararse para su conversión y salvación o cooperar en ella. Lo vimos con la Biblia abierta. La pregunta viene a ser la misma. Señores que enseñan que tenemos libre albedrío, ¿me lo podían enseñar con la Biblia? A ver, ¿cómo es que usted decide ir a Jesús? ¿Cómo es que usted decide creer? ¿Cómo es que usted decide cooperar para la salvación? Porque hay uno de los dos mentirosos, o usted o Dios. Y yo me paro en Romanos 10:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sencillo. ¿Quién tiene la verdad? Dios. En nuestra próxima clase veremos el segundo punto a debatir, en lo que ellos dicen que tenemos libre albedrío. Como le dije, la controversia está en lo espiritual. En lo material no, en lo material a usted no. Usted ahí le dice a esto, no, pero es que yo puedo decidir si entro y salgo de mi casa. Yo puedo decidir si voy al trabajo. Ah, no, sí, tranquilo. Pero vaya, dígale, pero usted no puede decidir aquí. ¿Cómo que no? Entonces ahí es donde está la controversia y eso es lo que vamos a ver. El segundo punto de ellos es la elección condicional. O sea, hay una condición para Dios, elegirme a mí. Y miraremos cuál es. Estos 5 puntos y los 5 puntos de los bautistas los vamos a mirar y los vamos a desmentir con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos llevados como fluctuantes ahí en la fe, que sí, que no. No. Si el hombre se pierde, la culpa es de él. Si el hombre se salva, la gloria es de Dios. Al viejo hombre no le gusta. ¿Por qué? Pero ¿cómo así? Que yo no puedo hacer nada. ¿Cómo así? Entonces las buenas obras que yo hago, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, y yo no puedo. No puede hacer nada. Si alguna cosa de esas hace usted, es porque Dios un día le dio vida. Y ahora que usted está vivo y puede caminar en las cosas espirituales, no depende de usted, depende de Dios. Aún el vivir en ella, el preservarnos en ella, no depende de nosotros, depende de Dios. Que Dios nos da los medios por los cuales nos va a preservar, sí. Por eso es triste cuando vemos personas que rechazan la Santa Cena. Eso no tiene ninguna importancia. Si usted rechaza la Santa Cena y no ve el beneficio que hay en ella, yo sí le invito a que examine su fe y mire su cristianismo. Porque Dios dejó esos medios, su palabra y la Santa Cena, para preservarnos en la fe. Así como comemos para mantenernos físicamente vivos, debemos alimentarnos diario para estar vivos espiritualmente. Y muchas veces despreciamos la Santa Cena. ¿Por qué? Por
practicar un pecado, o por decir, es que yo no le veo tanta importancia, igual yo puedo ser salvo sin eso. Mucho cuidado, porque tenemos que cuidar. Pablo dice, ¿cómo descuidar esta salvación tan grande? Tengamos cuidado, porque el amor de Dios y su paciencia tienen un límite. Vamos a terminar con oración siempre, agradeciendo a todos los que hay conectados. Pues tengo, a ver si alcanzo, tengo a Gardenia Quintero, a Yoli Vargas, a nuestro pastor Henry Herrera, a Laura Patricia Guzmán, a Eugenia Martínez, a Natividad Hierro, a nuestro hermano Moisés Tola, a Judy Zapata, a Paulina Salinas, a Josefina Hierro, a Albanuri Quintero Boronda, Angélica Gullón, Beatriz Vázquez, Gladys Galeano, Marta Cecilia Gudel Hurtado, Lisney Marta, Joan Aguirre, María Ortiz, mi hermana Fanny Aguilar, mi hermana Rosa Maturana, Piedad, nuestra hermana Piedad de Bogotá, nuestra hermana Dayana Mosquera, la esposa de nuestro pastor Raúl, Víctor Bedoya, mi amigo del alma, Cristina Pérez, mi comadre, nuestro pastor Raúl, a nuestro hermano Rubén Darío, Beatriz Colorado, Nora Arias, Luis Asturio, Víctor Manuel, Socorro García, Yuraima Maldonado, Ana Ortiz, Olga Hoyos, y los amigos míos que están conectados, que no aparecen acá, pero saben que yo los veo acá. Gracias tanto a ustedes, mis hermanos en la fe, como a los amigos de mi Facebook que nos acompañan. Los invito para que sigamos este estudio y podamos descargar toda nuestra confianza de nuestra salvación, nuestra fe, nuestra salvación y la vida eterna en la obra redentora de Jesucristo, y sabiendo que nosotros no podemos hacer nada. Vamos a terminar con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una feliz noche, que la gracia, la misericordia y la providencia de Dios esté con cada uno de nosotros. Nos veremos el viernes, si Dios lo permite, y su Hijo Jesucristo no ha venido por segunda vez. Dios los bendiga y los guarde.